Gracias, Fred. Como has descrito ahorita, tú realmente eres un canal de visibilidad internacional, no solo de Bolivia, pero particularmente del Alto. Veo tu compromiso con tu ciudad, tu compromiso con la comunidad del Alto, tu compromiso con la identidad alteña. ¿Cómo? Y es realmente, no sé cómo decirlo, es curioso escuchar del contraste, el fuerte contraste que hay entre la recepción que describes aquí en Bolivia y lo que hay en el exterior. Quizás nos podrías comentar también cómo se recibe tu obra en el exterior. Cuando vas al exterior, ¿cuáles son las reacciones? Yo personalmente, al enterarme de exposiciones que haces, de presentaciones, etcétera, digamos en Francia justamente, o artículos que salen en la prensa, digamos, alemana, ¿no? Hay dos colegas de Berlín aquí esta noche, por ejemplo, vemos y discutimos qué es lo que dice la prensa. Y para mí sentir muchas veces la perspectiva no es completamente correcta, digamos, ¿ya? La prensa internacional muchas veces no entiende la realidad del Alto, que es compleja. Ya para los bolivianos es difícil entender, para nosotros, para la prensa internacional va a ser más difícil todavía. ¿Cómo enfrentas tú preconceptos, prejuicios, estereotipos, exotismos en el exterior? ¿Cómo son las reacciones y cómo lo llevas? ¿Cómo lo enfrentas? Bueno, yo creo que yo veo que en el extranjero me toman como un Freddy que es muy famoso, ¿no? Con esta arquitectura que he innovado. ¿Por qué? Porque mira, yo veo que ha pasado una década y algo más o menos unos 14 años de lo que he empezado con esto, y después que he publicado el libro justamente acá han pasado casi 5 años. Entonces los frutos han sido pues bastante alentadores para mí personalmente, y yo creo esta tendencia arquitectónica primero ha causado polémica a la academia. ¿Por qué digo esto? Porque siempre utilizaban términos despectivos, y esto por naturaleza yo entiendo, ¿no? Porque yo en primer lugar veo que los que me critican, claro, han tenido muchas oportunidades, han ido a estudiar al Harvard, o sea, a otras universidades del extranjero. Bueno, han aprendido lo que han aprendido allá y han plasmado acá. Tú ves edificios clásicos en La Paz, en Santa Cruz, puedes ver en Lima, en Santiago o en Nueva York, qué sé yo, ¿no? Entonces, son lo mismo. O sea, tú vas caminando y ves lo mismo, no te llama la atención tanto, ¿no? Entonces, si tú vas al Alto y ves colores, o sea, edificios coloridos, y muchos extranjeros me dicen, entendidos en el tema de la arquitectura, que en el mundo han visto como única arquitectura, ¿no? Entonces, yo veo que Freddy ha estudiado donde ha nacido, en su pueblito, ha migrado a una ciudad dormitorio supuestamente en esos tiempos, y ha estudiado también en una universidad del pueblo como es la Universidad Mayor de San Andrés, y una de las carreras más despreciadas como es la facultad en esos tiempos llamada la Facultad Técnica, ahora
la Facultad de Tecnología, pero después ya me he ido a la carrera de Ingeniería Civil, luego por las críticas a la carrera de Arquitectura. Entonces yo creo estos temas de vivencia, de proceso de mi vida y el proceso de crecimiento de la ciudad del Alto, se ha visto, Freddy ha salido de entre escombros, yo podría decir, y ha sido el mayor exponente en tema de la arquitectura, qué sé yo, del Alto, de Bolivia, y muchos me dicen de Latinoamérica, y yo creo, ya ellos lo conceptualizan de esa manera, ¿no? Pero sí, yo estoy tratando de trabajar desde la ciudad del Alto para que pues nuestra identidad, nuestras raíces, nuestra cultura no se pierda, sino se representa a través de la arquitectura, porque la arquitectura se queda por siempre, ¿no? Por ejemplo, este espacio tiene historia, y yo quiero que en la ciudad del Alto también nuestra arquitectura se haga historia en el tiempo. Muchas gracias. No quisiera monopolizar las preguntas, aunque tengo muchas preguntas, pero quisiera abrir la posibilidad para que también desde el público, por favor, se pronuncien, hagan preguntas. Es un gran privilegio poder tener a dos tan destacados pensadores como Freddy y Marco aquí con nosotros. Por favor, entonces, para ir recibiendo preguntas, así vamos desarrollando el diálogo entre nosotros de una manera más dinámica. Entiendo que aquí atrás hay una pregunta. Sí, por favor. Ya, buenas noches. Quería hacer una observación. Nos conocemos desde que hicimos el primer libro de Freddy aquí en La Paz y hemos presentado aquí en el museo. Y creo que es importante decir, cuando se habla de prejuicios, que al hacer la publicación de tu libro, Freddy, hemos tenido que luchar también contra esa discriminación de esa estética que se daba en el Alto como un fenómeno que muchos aceptaban y la mayoría no. Tanto es que para hacer la inauguración, cuando hemos hecho el lanzamiento de tu libro acá, al ir a las universidades a invitar los estudiantes de arquitectura, nos han hecho una observación, que dijéramos que en el museo íbamos a inaugurar, lanzar el libro de la arquitectura de Freddy, pero que no dijéramos que era del Alto esa arquitectura, porque tenía un rechazo en el mundo académico. Yo creo que es importante discutir sobre eso, porque cuando hemos hecho el lanzamiento de Freddy, también de su libro, en la Feria del Libro, hemos invitado a 4 arquitectos de otra universidad de arquitectura, y las observaciones habían sido todas críticas, más negativas que no. El Freddy está presente y puede hacer alguna observación. Yo creo que la arquitectura de Freddy ha luchado contra mucho de una situación de prejuicio por la formación académica de las universidades de un modo general, como te has referido, y me gustaría saber si hoy, pasados los 5 años del lanzamiento de este libro, que fue el que te ha dado la posibilidad de ser conocido mundialmente, y que al ser conocido mundialmente ha sido aceptado más bien acá adentro de la ciudad de La Paz, pelo menos, o de Bolivia, si esta observación académica sobre tu obra ha cambiado. Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ligia, de verdad te saludo, muchas gracias. Realmente ella es también la coautora del libro que habíamos presentado, ¿no? Mil gracias, Ligia, de verdad, y juntamente con Elisabetta Andreoli, ella es de Italia, también ella es la autora del libro, y sí, se ha trabajado bastante. Yo creo que ellas también han sido parte de ese proceso, que sé yo, como ahorita atestigua Ligia, ha sido realmente muy difícil para nosotros, ¿no? A principio, pero con eso no me quiero quejar, sino estoy hablando la realidad.
gracias a esto, se ha expandido de conocer nuestra arquitectura. Ha sido un boom a nivel internacional. Hemos salido en todos los medios habidos por haber del mundo. Hemos salido en todos los periódicos, por ejemplo en el Washington Post de Estados Unidos, en New York Times, etcétera, etcétera, en Al Jazeera de los Emiratos Árabes, en China, en Japón, ¿no? Entonces, incluso hemos salido en todas las revistas o guías de las aeronaves, ¿no? De Aero France, estábamos en la Chile, en BOA Nacional, ¿no? Y hablando de la academia, sí, al principio ha habido bastante crítica, y gracias, la verdad les agradezco por esa crítica a la academia, porque eso me ha impulsado a que más bien adquiera otro título más, de ser arquitecto. Y pues más bien he sido bienvenido un poquito, tal vez criticado igual en las academias del exterior. Les ha llamado mucho la atención y actualmente estoy invitado a muchas conferencias en el mundo, a distintas universidades. Tengo que ir a Arabia también, y yo creo es importante sobresalir de todo esto, ¿ya? Porque, como les digo, es un aporte, y eso ha impulsado también de que yo llene ese espacio pequeño, vacío, que había en nuestra academia. Presiento que estoy llenando ese pequeño vacío, y también con una identidad que para una cierta sociedad estoy llenando ese vacío que esos clientes necesitaban de un profesional que se los construya acorde a su identidad, ¿ya? Acorde a sus vivencias, porque la funcionalidad de estos espacios es diferente a cualquier otro edificio. Si les hablo de un espacio, por ejemplo, promedio de 250, 300 metros cuadrados, al año están visitados por 40.000 personas, solo en una edificación, y solo hablando en 2 plantas, como es el salón. Y si hablamos de galerías, departamentos, canchas, viviendas encima, es cualquier cantidad de personas. Entonces yo creo estos edificios tienen su propio ajayu, digo yo, su propio espíritu de vida, siempre están en constante movimiento, compartiendo con la sociedad, está abierto a la vecindad, a los parientes. O sea, es un espacio de compartir en familia, de vivir en armonía. Yo creo que también eso es el propósito. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas, por favor? Comencemos por aquí, después por aquí. Muy bien, gracias. Yo vengo de otro lugar, yo soy boliviano, pero vivo en Brasil, y me encanta mostrar sus obras. Freddy, la pregunta es para Freddy, a mis colegas, mis compañeros ahí. Y una cosa interesante que pasa es que ahí estamos estudiando bastante lo del afrofuturismo, y es interesante como tenemos esa raíz en Brasil, ¿no? Más africana, y el afrofuturismo es una manera de mirar al futuro, pero desde otra perspectiva, no de la perspectiva blanca, europea. De alguna manera siempre hacen una analogía. Eso parece que tiene el mismo gesto, una manera de mirar al futuro desde otro lugar, desde otra matriz. Yo quisiera, y de alguna manera ya usted ha hablado un poco de eso, usted ha hablado que quiere pensar en la modernidad, que quiere mirar hacia el futuro sin olvidar las tradiciones. Yo quisiera saber si en algún momento, en alguna universidad fuera de Bolivia o aquí mismo, algún momento se ha encontrado con esa pregunta, si es un futurismo boliviano, específicamente aymara, alteño, y qué diálogos puede tener con posibilidades de futuro, posibilidades de progreso que sean diferentes de esa posibilidad occidental, blanca, europea. Eso, ¿de qué manera se discute ese futurismo? Bueno,
Sí, ha habido muchas preguntas en diferentes espacios donde cómo se ve, ¿no?, todo esto, porque yo veo desde un punto de vista de cómo recuperar lo nuestro pasado, ya, porque siempre los jóvenes, más que todo, migramos a la ciudad. Por ejemplo, en mi caso yo les estoy hablando, migramos a las ciudades, regresamos a nuestro lugar y volvemos con otro concepto. Algunas veces, hablando de mi pueblo, migran al exterior, puede ser a la Argentina, a Europa, o puede ser al mismo Brasil, a Sao Paulo, y regresan o llegan con un acento de lenguaje incluso diferente. O sea, ellos ya no se creen indígenas aymaras, sino ya se creen, qué sé yo, argentinos o brasileros. Entonces yo creo esa esencia de ser aymara tratan de hacer desaparecer. Puede ser uno. Otro puede ser que tienen esa vergüenza de ser indígenas, vergüenza de ser aymara o quechua, ya, pese a un apellido que tienen, ¿no? Entonces, mi concepto es diferente, ¿sí?, de rescatar lo pasado sin discriminarnos, tener un concepto hacia el futuro, ¿no?, de cómo, hace rato les decía, de cómo construir edificios con representación cultural en las grandes ciudades, cómo conformar ciudades, de casitas rurales a casas urbanas, ¿ya? Por naturaleza, el indígena siempre ha conformado sus pequeñas ferias en las capitales de provincias o de cantones, como Marco decía. Entonces, a lo que me voy es que cuando han migrado a las ciudades, pues han hecho sus propias ferias. ¿Cómo es eso? O sea, ese es el fruto, como es la 16 de julio. Y estos mismos migrantes han viajado con sus negocios de importación o de exportación al extranjero. Entonces, fruto de eso también han sido estas edificaciones. Entonces, yo creo, por naturaleza siempre tenemos que ver el futuro, ya, actualizarnos incluso, en mi caso, en los materiales, en la tecnología, todo eso. Muchas gracias. Aquí teníamos otra pregunta. Buenas noches. Mi pregunta es para Mario. Ustedes han hablado mucho sobre la discriminación que existe entre bolivianos, ¿no? O sea, que propios bolivianos no se han sentido representados con esto, o hasta han tenido una actitud de desprecio, ¿no?, hacia esta arquitectura. Desde tu perspectiva como periodista salteño, que tienes la capacidad para leer a la sociedad actual, ¿cuál crees que sea la razón para que existe este choque, ¿no?, entre propios bolivianos? Es complicado, pues, es que, a ver, voy a tomar con ejemplos, ¿no? Como que los museos siempre se ha pensado para gente elite, ¿no? Es decir, primero desde la producción, quienes producen los museos son gente que ha viajado por el mundo, por Francia, por Estados Unidos, ¿no?, y que tiene la oportunidad, además, y el acceso y el capital económico y simbólico para mostrar su expresión cultural, ¿no? Y los que consumen los museos también son de ese escenario, de ese espacio, ¿no? Entonces, la discriminación tiene que ver con las condiciones en las que te crías y en las que crees también, ¿no? Y es un evento que está vigente, y lo estamos viviendo en este momento realmente clarísima, ¿no? Y por el componente político, cultural, social, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, está clarísimo, es decir, es difícil no mirar, no entender y comprender esta lucha de clases, por un lado, pero fundamentalmente esta lucha de razas, ¿no?
Y en esa perspectiva voy a cruzar con la propuesta de Freddy, porque además lo he acompañado a Freddy varios viajes, lo he empujado a que salga del país. Me acuerdo el día que a Freddy he dicho, tienes que irte a Las Vegas. Ya, voy a ir, pero ya... Claro, era como ir a La Ceja, ¿no? No puedes, para ir a Las Vegas hay que tramitar visa, entonces hurgar un poquito todo lo que es el procedimiento, pero al final la idea era que Freddy estaba en Las Vegas, ¿no? Y después de ahí se conectó con otros viajes, ¿no? Y después nos dimos cuenta, oye, aquí está más rico vivir, ¿no? Que en Francia los cuartos son tan chiquitos, la comida es tan cara y no tiene sabor, ¿no? O sea, realmente no podemos cambiar nuestro escenario donde vivimos porque nosotros tenemos campo, ¿no? Y a veces siempre los changos dicen, me gustaría vivir en aquel edificio, ¿no? Y claro, después te das cuenta que el edificio en realidad es un departamentito chiquito frente a la casa que tienen nuestros papás, porque tiene campo ahí para el patio, para el jardín, para el garaje, para los cachivaches. Entonces, obviamente, después es riquísimo, ¿no? Entonces, ahí comprendí cómo el construir referentes es clave para empatarnos con los otros. Desde mi condición de periodista era pues realmente complicado, digamos, interactuar con periodistas de, no sé, los grandes medios de comunicación, ¿no? Pero con Freddy he aprendido a relacionarme con otros medios internacionales, ¿no? Es decir, al revés, que te pida la CNN o que te pida, no sé, la BBC de Londres o que te pida la Jazeera, que te pide, no sé, pues, medios de Francia, Alemania, oye, una entrevistita, por favor. Pucha, quieren venir aquí al Alto, no importa, hay que hacer cola, pero ya hay otras entrevistas. No importa, vamos a esperar, ¿no? Entonces, ahí me encontraba con un referente clave, triunfador del Alto, para empatarnos con el mundo, que una aymara también puede triunfar, ¿no? Entonces, ese es el elemento que a mí particularmente me gusta. Por eso yo tengo un espacio, aquí está mi amigo, compañero, colega, dos están aquí, hachas, ¿no? Nosotros hemos construido un concepto de colectivo, los hachas. ¿Saben qué significa hachas? ¿No saben? Hay que invitar a los aymaras a los museos, hermano. Hachas gigantes, grandes, ¿no? Poderosos. Entonces, siempre he intentado mostrar, más allá de esta imagen de víctima desde el Alto, mostrar más bien referentes positivos. Hay que mostrar los hachas. Y cuando encontramos y buscamos los hachas, nos encontramos con Freddy. Hay que mostrar los hachas. Porque los hachas nos van a permitir crear referentes, ídolos, héroes, para que la gente, los chicos, los jóvenes, puedan construirse a partir de ese eje, ¿no? Necesitamos realmente trascender más allá de lo que es el Alto, ¿no? Y es un elemento que nos va a ayudar justamente a empatarnos con otros diálogos, con otros consumos culturales y la posibilidad de respetarnos entre nosotros, ¿no? Y cada vez que veo a Freddy es realmente emocionante, ¿no? Por ejemplo, los seguidores de Freddy en Instagram son pues re famosos. Por ejemplo, otro elementito, me acuerdo cuando la Fundación Cartier me llamó, me dice, oye, queremos hablar con Freddy. No va a ser posible porque tiene una entrevista, pero después nos encontramos, nos dimos cuenta y nos enseñaron que la Fundación Cartier era la cuarta empresa más grande de toda Europa, ¿no? Que quería los servicios de Freddy. Entonces, ahí empezamos a entender que la única manera de empatarnos, ¿no? Es justamente cuando tengamos hachas. Y un hacha aymara es Freddy. Y Freddy tiene que ser un referente que contagie para tener muchos hachas aymaras, justamente para terminar con estos procesos de discriminación. Yo entiendo muy bien el hecho de empezar a crear un arte con identidad, porque la fuerza que marca crear una identidad a través de tu arte, de tu obra, es lo que hace la diferencia de otras culturas, de otros espacios, y es lo que forma finalmente como un punto de partida para crear otro tipo de visiones acerca de espacios y ciudades como la ciudad del Alto. A mí me ha tocado vivir transitoriamente en el Alto cuando tenía 6 años y ver ese proceso de lo que es la ciudad del Alto hasta hoy, ¿no? La visión que se tenía en el momento que me mudé y la visión que se tiene ahora del Alto. Y ese es un claro ejemplo de lo que se puede crear a partir de hacer y crear arte y el trabajo que uno hace con identidad. Mi pregunta es la siguiente. Si bien tú has creado una imagen y tienes un trabajo muy fuerte en esto de identidad, ¿cómo has lidiado con el factor de derechos de autor?
porque de repente hay problemas de que alguien hace una obra igual a la tuya, o sea, copiando los elementos, la estética que tú has creado, y cuál ha sido ese proceso, o si has tenido problemas en ese sentido, porque creo que eso es algo bien importante el momento que empiezas a crear tu marca y tu identidad a través de tu arquitectura. Esa es mi pregunta. Bueno, voy a ser breve en esto. Sí, ha sido bastante complejo al principio, ¿no? Y pues, por ejemplo, la palabra Cholet es una marca registrada ya, ¿no? Y también Freddy Mamani, la arquitectura neoandina igual. Entonces, al principio sí, ha habido mucha similitud, digamos, en lo que yo también estaba haciendo. Yo creo también eso ha sido fruto de mi escuela, puedo decir. Mi escuela yo considero que es mi trabajo. Entonces yo tenía obreros que ellos han aprendido de la nada, y yo veo y considero que también ellos son artistas seguidores hacia mí, porque ellos han aprendido conmigo. Para mí ha sido una escuela, han sido mis alumnos, y yo creo he plantado el arbolito, y el arbolito yo creo hoy por hoy ya es un árbol que está dando frutos y se está enraizando. Claro, cualquier artista siempre lo hace auténtico, es único, la copia siempre es diferente, ¿no? Pero yo no soy tan egoísta en este tema frente a los que están construyendo parecido. Bueno, yo creo que es una tendencia ya marcada, ¿no? A nivel nacional, internacional, porque hemos construido también en otros países, y esto hace de que quieren seguir a Freddy. Es como en el fútbol, si tú seguís a Messi o a Neymar, todos quieren gambetear lo mismo, pero no lo hacen lo mismo. Entonces, como cliente o como un escenario de visualización, yo creo lo identifican muy bien a mis obras. Entonces, en ese tema ya tenemos también registrado, ¿no? Gracias por la respuesta. Ahí teníamos la próxima pregunta, por favor. Estaba primero atrás. Disculpe, vamos a seguir el orden que dijimos. Buenas noches. Yo tenía una consulta justo relacionada con la pregunta anterior, y es que, bueno, yo vivo por la Sagárnaga y siempre he transitado por el cementerio y la Garita y la Max Paredes. Entonces, ahí hay edificios que pueden ser, digamos, antecedentes o a los cholets, ¿no? Hay una estética. Yo creo que de alguna forma los cholets vienen de una estética de migrantes que hacen dinero y que construyen casas, y que de estas casas sacan rédito económico a través de los salones y tal. Entonces yo quería preguntarle a Freddy cómo ve todos estos antecedentes, porque si bien, digamos, ha llegado a una cúspide con las obras maravillosas de Freddy, hay todo un antecedente de una estética andina que no tiene que ver solo con arquitectos, sino con la gente que hace sus casas, y también me gustaría que nos comente cómo negocia con la gente que encarga estas casas. Y tengo una pregunta también para Marco, y también para Freddy puede ser, y quería saber qué piensan del electropreste. Dos preguntas, no respondo, por favor. Ya, primero, a ver, voy a responderte del electropreste. Por ejemplo, electropreste ha llamado la atención de conocer, qué sé yo, la otra cultura. Eso me parece interesante, ¿ya? Porque también esta arquitectura llama la atención, no solo a su propia cultura, sino a otras culturas, porque somos diversos, somos pluriculturales. Entonces yo creo eso debemos practicar más bien. Y creo, como hace rato les decía, yo creo estos edificios llaman la atención y llaman a toda la ciudadanía, sin discriminación. Y yo creo también eso es parte, o sea, el electropreste ha sido parte también de esto, en el sentido de que quieren vivir auténticamente, quieren pisar, quieren tocar, quieren ver ese espacio, ¿ya? Entonces me parece interesante también, como hace rato les decía, extranjeros vienen a estudiar, a titularse a un grado superior,
Yo creo Electropreste también, como Electropreste, vienen a estos cholets. Pero la verdad, la primera vez, voy a ser honesto, he sido discriminado, ¿no? Y a mí me gusta decir la verdad. Y ha sido así. Y la verdad, yo les felicito que intercambiemos culturas, en este caso las danzas, la música, todo esto, la gastronomía, las bebidas, la cultura, o sea, se familiariza. Eso es genial, ¿no? Y también la otra pregunta decías de las casas de Tumuzla, todo esto. Yo creo, yo personalmente puedo acomodarme en cualquier cultura. Es por eso que he ido a construir en París, puedo ir a construir en el oriente boliviano, he construido en Cobija. Entonces hay muchos proyectos por hacer en la Argentina, en Chile, en Estados Unidos, ciudadelas, ni siquiera una casa o un edificio, ciudadelas. Entonces estamos en eso, para trabajar, para aportar con lo poco que sabemos hacer. Bueno, yo voy a aprovechar porque he sido testigo del Electropreste, ¿no? Y también estas conceptualizaciones que siempre está en el debate, ¿no? O sea, ¿por qué Freddy se cree el único baluarte de los cholets y esta es una producción colectiva? Yo creo que sí. Yo soy convencido que es una producción colectiva, ¿no? Porque Freddy tiene un equipo de trabajo y cada vez que veo trabajar hay pues una serie de sumatorias, desde el maestro, desde el dueño, desde el cliente, desde el mismo competidor, porque cada cliente no quiere que se construya igual que la casa que está construyendo Freddy. Es bien interesante, ¿no? Pero en el momento, hasta en eso, o sea, en esa orquesta, tienes que tener un director, ¿no? Y yo me he convencido que sin Freddy no funcionan esas casas, no es lo mismo. O sea, cuando van a una casa en proceso de construcción, están los tatuajes de Freddy. O sea, los planos son sus paredes, está rayado. Ayer justo no sé qué día hemos ido con Max, el lunes, ¿no? Sí. El lunes, sí. Entonces o sea, no hay planos, o sea, están, claro, tiene un plano general, es cierto, ¿no? Técnico, pero los diseños están en las paredes. Yo me empezaba a sacar fotos porque tengo que empezar a archivar, documentar todo lo que hace Freddy. Es impresionante. Si no hay eso, no hay nada. Es decir, ahí está la imagen de Freddy, por eso es el líder en la construcción de los cholets. Y cuando hicimos esta negociación con la Fundación Cartier, fue locura, porque dijeron, ya, hay que llevar obreros, ¿no, Freddy? ¿Quiénes van a ir? Ya, pucha, al final, ya, todos emocionados van a ir. Llegado el momento, no, yo no voy a poder viajar, están lejos, hay que pasar el charco, ¿no? El charco hasta las Europas para ir, no. Y al final lo que pasa es lo siguiente: Freddy capacitó a los obreros de Francia y con los obreros de Francia construyó este cholete de la Fundación Cartier. Entonces, yo ahí sí me convencí. Más allá, evidentemente, hay una producción colectiva, pero hay el sello de Freddy. Las casas de Freddy son totalmente distintas a las otras casas que se construyen en el Alto. Por cada casa que se construye Freddy, hay 10 réplicas. Y las 10 réplicas realmente son totalmente diferentes, pero la huella de Freddy está ahí, ¿no? Ahora, en referencia al Electropreste, yo creo que tienen varias tareas pendientes. El otro día, aquí está el marco, ¿no? Sí, ahí está, no me quieren mirar. Entonces, el Electropreste, por ejemplo, tiene una tarea pendiente, es que realmente convocar a los chicos, pues, del Alto, que tienen ya plata. O sea, los chavos trabajan en el Alto y pueden pagar sus entradas. Tengo la sensación que todavía siguen pensando en los chicos jailones, ¿no? De La Paz, que quieren disfrutar, lo que decía Freddy, de un espacio pensado desde el Alto. O sea, hay pues esta sensación, ¿no? ¿Qué cosa siempre se siente chupar en un cholet, ¿no? Ya, hagamos el Juan Cholet en La Paz, ¿no? Entonces yo me decía, oye, ¿por qué no se animan a invertir y contratan a Freddy y construyen en la zona sur un cholet? Nadie se anima, ¿no? Porque en el fondo está, ¿cómo? Dando full color, la extravagancia, ¿no?
es mejor nomás ir al alto, ¿no? Entonces hay esos elementitos, ¿no?, que te hacen todavía que hay brechas de no asumir que puedes construir, pues se puede construir, ¿no? Entonces creo que hay unos vacíos ahí que tienen que trabajar. El otro día me reunía con la gente de producción de Electropreste y yo les dije, ya pues hermano, quieren a Freddy, ya pues hay que contratar a Freddy que les asesore, ¿no? Pero ustedes tienen un reto, convoquen a los chicos del alto, realmente hagan procesos de interculturalidad fuertes, ¿no? Ahí hay que chupar, pues, retándose, ya, pones tu caja de cerveza, el otro va a poner su otra caja de cerveza, ¿no? Entonces hay que hacer realmente una fiesta como tiene que ser, ¿no? Porque también los aymaras, oye, les gusta el techno, les gusta la música disco, nos gusta el rap, nos gusta el rock, ¿no? Ahora ellos también me imagino que les gusta la chicha, la cumbia, marollo, bailar con la banda popó, rico, ¿no? Entonces eso creo que es una tarea pendiente. Ojalá que el Electropreste de este año sea fenomenal y que se haga pues, aquí en el museo. Gracias por la sugerencia. Seguimos con las preguntas primero aquí y teníamos dos más aquí atrás. Sí, a Freddy puntualmente, después de esta hacha experiencia, como dice el compañero, ¿tú crees que aún existe una resistencia a partir del Estado y también de Chuquiago Marca aquí en La Hollada a tu arte, a tu estética, a tu nueva forma de ver el arte andino? Yo creo que todavía sí, porque cuando llegue a construir obras públicas, yo creo ahí se va a reconocer más su obra de Freddy Mamani, porque llegar a ese espacio todavía me cuesta. Como hace rato al principio les decía, si yo era de otra clase social seguramente ya hubiera estado más allá. Pero no me quiero quejar en ese sentido, porque ya tengo oportunidades para poder trabajar en el exterior. Entonces yo les decía que no tenemos esa autoestima de valorarnos, de entendernos entre culturas todavía. Ya eso puede ser por raza, por clases sociales, o puede ser por cuestión económica o político, qué sé yo, ¿no? Pero como Freddy, como profesional o como artista, tengo muchas puertas para poder trabajar, ¿no? Entonces, yo creo es una situación latente todavía que tenemos en Bolivia, y yo creo hay mucho que trabajar por ese tema, ¿no? Hay mucho que trabajar todavía. Gracias. Teníamos dos preguntas por ahí, primero, ¿sí? Atrás. Bueno, primeramente, felicitarte por el gran aporte que haces a la arquitectura a nivel contemporáneo, tomando en cuenta todas estas características de la que hablan, ¿no? Que se construye a partir de lo migrante, de lo clandestino, y que también contraponen de que este tipo de arquitectura también es discriminada, ¿no? Considero también que representa, tanto como la entrada del gran poder, a una burguesía chola, ¿no? Que también es elitista de algún modo, ¿no? Porque no creo que cualquiera la pueda construir, y esto también tiene que ver con el crecimiento económico que se ha dado en la ciudad del Alto, ¿no? Y la producción desde la migración campo-ciudad. Y yo creo que de algún modo también, digamos, este tipo de arquitectura representa a una clase y un estatus social que se lo ve iconográficamente en la ciudad del Alto, pero sin embargo es maravillosa, ¿no? Y bueno, felicidades por eso. Bueno, la verdad, lo que yo estoy haciendo no solo es para una clase de élite, en este caso aymara podemos decir, ¿no? Porque yo, por ejemplo, puedo construir una vivienda unifamiliar a este estilo, y la he hecho, ¿ya? O sea, tiene acceso a todo nivel económico. Ahora, si me hablas de élite aymara, en estos últimos años sí ha habido un poco más de crecimiento, pero siempre había pues ricos aymaras, quechuas de pueblos indígenas,
incluso yo considero personalmente que siempre hemos sido ricos. Nos han calado cuando nos han colonizado, que nosotros somos pobrecitos, que nosotros no tenemos plata, que nosotros siempre debemos ser obreros, que nosotros somos sacrificados. Mentira. Nosotros teníamos nuestro Cerro Rico de Potosí, la riqueza más grande del mundo. Tiahuanaco, la arquitectura milenaria, la más rica del mundo. ¿Ya? Y nosotros, incluso, nosotros teníamos, y eso ha pasado en nuestros últimos días, la conceptualización, la tergiversación del concepto. Nosotros teníamos nuestro propio Dios. ¿Quién era ese Dios? Era pues nuestro Tata Inti, Paximama. O sea, cuando no nos han colonizado, nosotros vivíamos acá, teníamos nuestro propio Dios, nuestra propia ofrenda, nuestras propias leyes, todo teníamos. ¿Qué eran nuestras ofrendas? Era pues el sacrificio, o sea, la locta, esa ofrenda, la Pachamama, la mesa como actualmente estamos haciendo. Ahorita, a ver, tú anda, o nosotros vamos a, ¿qué se llama esto? De China al lado, a Hong Kong. A ver, tú anda hablando de Pachamama, nos van a dar un revés. Porque ellos tienen su Dios es el Buda. A ver, vayan a hablar de Cristo. Entonces, o sea, cada cultura tenemos nuestra identidad, nuestras raíces. Entonces, a lo que quiero ir, siempre había ricos. Y estos ricos, aymaras, hacían las grandes entradas folclóricas, como es el Gran Poder de la Paz, como es la entrada de Oruro, de la 16 de julio. Y la diferencia era de que no tenían un profesional que se los construya acorde a su identidad. Entonces, Freddy ha salido de la academia y se ha acomodado a esta cultura para que se los construya sus edificaciones. Y teniendo estas edificaciones, ellos se sienten representados por esta. ¿Ya? Entonces yo creo eso es la verdadera realidad. Querido Freddy, primeramente agradecerte por embellecer la ciudad del Alto, un pueblo humilde y trabajador. El punto va a que en estos diálogos que se están hablando de descolonizar, ¿tú crees que sientes que el hecho de que te hayan invitado a varios lugares, a varios países, ellos te piden que los colonices, que un poco se encanten de tu obra, y en ello qué anécdotas nos puedes compartir a todos nosotros de la gente que te dice de allá afuera, ¿no? Y si también puede dar el caso cuando fuiste a la Fundación Cartier, el encuentro que tuviste con Hans Ulrich Obrist, si puede ser un poco el sentido de por qué este tipo de llamamientos a tu obra. Bueno, yo creo en el tiempo que siempre he ido visitando a diferentes ciudades o países, lo que yo he hecho primero en Bolivia, de causar una discusión más que polémica en las academias, también ellos discuten en el sentido de que recuperando una cultura se pueden hacer grandes cosas, porque hay academias donde estudiantes que se sentían, qué sé yo, olvidando de su pasado, digamos, siempre me decían: mira Freddy, tú has recuperado y nos has dado esa fuerza para poder mirar atrás de dónde hemos venido, reconocer de nuestros ancestros y plasmar pues en el presente para ver a dónde vamos a ir. Entonces yo creo eso ha sido un concepto interesante para mí, de recuperar lo pasado para ver un futuro quizás mejor, ¿no? Más comprometedor, digamos, con la juventud más que todo, ¿no? Porque como te decía, hay veces nos lavan el cerebro y después nosotros seguimos la corriente, y yo creo eso está mal. Ahora, en la Fundación Cartier, claro, ha sido una experiencia única, donde he tenido bastante acogida, bastante presencia
de artistas, de profesionales muy famosos, reconocidos a nivel mundial, y además ha sido una experiencia única, ¿no? Donde trabajadores teníamos que entendernos, teníamos que relacionarnos, porque yo siempre he plasmado obras artesanales hechas a mano, incluso con herramientas propias, ¿no? Entonces eso ha sido la gran diferencia de ver tecnología ya, ¿no? Y tener esa experiencia yo creo ha sido único, y yo creo muchos jóvenes de acá podemos emprender y hacer muchas cosas, nada es imposible. Yo quisiera complementar, porque me ha gustado la pregunta, si Freddy está colonizando el mundo. Es bien atrevido, yo creo que sí, che, ¿no? Porque te imaginas en la Fundación Cartier, ¿no? Que entrar ahí y armar en una de sus vitrinas, o sea, sus vitrinas son, ¿cuántos metros cuadrados eran? Casi 300 metros cuadrados, te imaginas en la vitrina y que todo el mundo te lo vea ahí. Tu obra es un cubo de vidrio, ¿no? Es tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que más bien Freddy lo que está haciendo es marcar una tendencia, ¿no? Y eso es lo que a mí me encanta, la reacción de la academia. No les gusta, porque ¿cómo es posible que esto? No, esto es pastelería, no, nada que ver, ¿no? ¿Cómo va a debatir? Porque obviamente no les gusta que la crítica, ¿no? De la gente que lee cultura y arquitectura se ha atrevido incluso a comparar el trabajo de Freddy con Gaudí, ¿no? Ha sido pues mortal. ¿Cómo van a decir a Freddy que es el Gaudí andino, ¿no? Que el Gaudí es para nosotros una celebridad, ¿no? Y Freddy no, o sea, eso no nos gusta, ¿no? Y eso me encanta a mí, porque Freddy lo que hace es, nuevamente, sostener una filosofía de vida. Es que es salteño, pues, y el salteño lo que está haciendo es, los salteños lo que hacen es provocar siempre al país, ¿no? Siempre está provocando, inician, terminan, es decir, siempre están ahí. Son, los salteños, las salteñas son como que un escenario, un factor determinante, ¿no? Y el Freddy es así, es decir, siempre está generando debates, ¿no? Ya hacia afuera, ¿no? En el ámbito de la academia. A mucha gente no le gusta, pero a mucha gente está en proceso de convencer. Entonces se ha vuelto todo un influencer, si quieres llamarlo así, en términos de mirar, digamos, esta propuesta que ya a estas alturas yo creo que para mí se ha convertido en todo un referente latinoamericano. Es lo mejorcito que tenemos como elemento innovador para el mundo. Yo me acuerdo que, por eso guardo todas las cosas que raya Freddy. Algún momento va a tener valor y me voy a volver millonario. Bueno, quisiera preguntarles si quieren darnos algún comentario final, algún comentario antes de que cerremos. Agradecerles por la atención y muchas gracias por la invitación, porque realmente compartir con nuestros propios ciudadanos es algo importante, ¿no? De conocernos, de hacer conocer también como alteño lo que estamos haciendo, y cada uno, y yo soy parte de eso, de aportar con lo poco que estoy haciendo. Siempre voy a llevar el nombre de Bolivia si voy al exterior, y pues como les decía, estoy todavía muy comprometido con mi ciudad para seguir trabajando, que me ha dado muchas oportunidades, y también agradecer aquí a Ligia y también a todos mis usuarios que son parte de esta expresión arquitectónica, y agradecer también aquí a mi gran amigo, compañero, hermano Marco, ¿no? Que siempre me apoya incondicionalmente, y siempre vamos a estar trabajando por el alto. Bueno, Max, oye, querido hermano, gracias, che, por la invitación. Después de los sucesos de octubre y noviembre, particularmente yo he decidido ya no hacer cosas en el Alto, porque me encantaba hacer cosas en el Alto, y me reclaman ahora, ¿no? Dicen ya, Marco, ¿por qué este evento no se está haciendo en el Alto? Yo creo que es el momento de interactuar con más fuerza, ¿no? Entonces, este es un primer punto de partida. Creo que hay que hacer más debates en La Paz sobre lo que pasa en el Alto, y viceversa.
en el Alto también hay que hacer debate sobre lo que pasa en La Paz. Queremos reunirnos con los chicos de la zona sur, queremos reunirnos con los chicos de las Pititas, es decir, queremos hacer un electropreste súper, ¿no? Realmente generar un espacio de debate real. Oye, que también, pero queremos, pues, así como nosotros nos gustaría ir, no sé si hay Starbucks aquí en La Paz, ¿hay Starbucks? No sé, si hay que ir, ¿no? Y si no, ya vamos a ir al Juan, sí, hay que ir al Juan Choleche a ir a tomarse un cafecito, ¿no? Pero también nos gustaría que los chicos de aquí, en serio, pues, se vayan ahí a la 16 de julio, a los agachaditos, a los ajís de fideos. Oye, el ají de fideo en el Alto es serio, o sea, es un montón, 5 luquitas. ¿Te imaginas? Ustedes realmente puedes comprarte con 2 bolivianos 6, alrededor de 10 plátanos, o sea, es alucinante las ferias. Hay que hacer procesos de integración real, ¿no? Entonces, para mí está siendo una oportunidad grandísima, Max. Oye, realmente, oye, si te botan de acá son chacras. Realmente, esta es una buena provocación para que generes realmente debate y que se vengan más chicos, chicas, gente interesante como Freddy desde el Alto y desde las comunidades del país, y que se posicione en este espacio que entiendo que fue uno de los grandes hacendados de esta casa de la época del Equeco, de las Salacitas, que a propósito ese día se va a celebrar, ¿no? Entonces, sí, Concha, me he sentido muy bien, gracias por venir, gracias por soportarnos, espero que haya logrado colonizarlos. Ya nos veremos en otra oportunidad, gracias. Muchísimas gracias, Marco, Freddy. Es realmente un gran honor y un privilegio poder contar con la presencia de ustedes dos pensadores tan prolíficos, artistas, que contribuyen de una manera tan importante a lo que es el Alto y lo que es La Paz y lo que es Bolivia. Así que nuevamente muchísimas gracias. Recordarles o anunciar que justamente en el sentido de una integración cultural de La Paz y el Alto, nosotros tenemos agendado en este año 2 grandes proyectos aquí en el museo, pues uno con el propio Freddy y el otro justo con Compa, que habías mencionado, el Teatro Trono. Entonces, en ese sentido realmente esperamos poder llevar adelante este proceso, justamente para tener un diálogo, para entendernos mejor, ¿no? Y para saber apreciarnos mejor, como tú dices. Estoy muy agradecido con todo el público. Es realmente alucinante tener la sala llena en la segunda semana seguida. Espero que podamos seguir así con el PET. Yo personalmente me enriquezco muchísimo con lo que pasa. Las respuestas han sido muy positivas. Estoy realmente muy agradecido con su presencia, también con su paciencia y su aguante aquí, quedándose horas y horas de discusión. Es lindísimo. Estoy sobre todo y más que nada agradecido con el equipo del museo por quedarse horas extras, por estar realizando esto, por hacer lo posible. Por favor, sí, un gran aplauso al equipo de museo. También acabo de notar que tenemos presencia de las autoridades de la Embajada de Brasil, y personalmente quisiera agradecer a Aile Gadella, que está aquí, el secretario encargado del sector de cultura y educación, por haberme presentado a Freddy y a Marco. Es a través de Aile que tuve la suerte de conocer a estos dos grandes compatriotas. Bueno, en ese sentido, muchas gracias nuevamente a todos. Última cosa, anunciar que continuamos semanalmente con nuestros eventos del PET Diálogos, ¿qué es arte? La próxima semana, ¿qué es arte? Perspectivas desde las cosmovisiones aymara y quechua, con la presencia de Elvira Espejo, directora
del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, artista y poeta tejedora, y también la presencia del historiador Isaac Callisaya, que también lo había visto por aquí, historiador de la comunidad de Pariti, y bueno, los dos estarán debatiendo con nosotros qué es arte desde las perspectivas, desde la cosmovisión aymara y quechua. La semana después tendremos una intervención mía, qué es arte, perspectivas del colonizador. Y después vamos a seguir con, proyectando con qué es arte, perspectivas desde el activismo político, qué es arte, perspectivas desde el feminismo, qué es arte, perspectivas desde el arte contemporáneo cruceño, etc. Así vamos a ir desarrollando este núcleo del PET Diálogos. Muchas gracias nuevamente a todas.